Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se están conectando a las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manabí. En Vito TVO, que nos siguen por la señal de TV Cable. De la misma manera en Escándalo TV por TV Cable y Cable Familia. Juve Digital también nos sigue por la señal de Cable Familia. Y en la provincia de Manabí más de 20 cantones retransmiten por sus diferentes cableras. Llegamos hasta el Carmen, un poquito más allá, hasta la Manga del Cura. Todos ustedes, gracias por su sintonía. Queremos empezar saludando también a nuestra invitada, Alondra Enríquez. Ella es experta y consultora política digital y vamos a hacer algunas revisiones en torno a la entrevista que entregó el presidente de la República, Daniel Noboa, a un medio de comunicación nacional y que se difundió por diferentes plataformas y medios o canales digitales en toda la provincia y el país entero. Muchísimas gracias, mi querida Alondra, por atender esta conversación con el programa propositivo de Manabí. ¿Cuál fue su lectura o cuál es su lectura en torno justamente a la entrevista del presidente de la República? ¿Tuvo o no los aciertos? ¿Despejó dudas o dejó más incógnitas? Bienvenida. Qué gusto, para mí es un placer realmente poder participar de este espacio. Es un gran desafío hoy por hoy abordar el impacto que tuvo uno de los eventos más esperados en el último mes. Recordemos que desde mediados de septiembre, que inicia el proceso de apagones, había una gran incertidumbre en la ciudadanía y exigían una respuesta oportuna de parte del primer mandatario. En un inicio, la vocería principal estuvo a cargo de Inés Manzano, ministra de Ambiente y encargada también del Ministerio de Energía. Y estas vocerías no siempre fueron y lograron darle una tranquilidad a los ecuatorianos. El día de ayer hubo una expectativa significativa y, adverso a los horarios de apagones, un margen importante de atención por parte de los usuarios. Tanto es así que alcanza 2.2 millones en audiencia digital. El rango en el que se da, obviamente, este espacio de entrevista con el periodista Rafael Cuesta, eso es más o menos entre 8 de la noche y 2 de la mañana. Es decir, hubo un seguimiento continuo sobre la intervención del primer mandatario y eso ahondó en que la ciudadanía emitiera diverso tipo de comentarios o diverso tipo de interacciones en redes sociales. La suerte es que a partir de un monitoreo realizado por Golden, la empresa que represento, desde las 8 de la noche del día de ayer hasta las 12 del mediodía del día de hoy, las reacciones fueron favorables. La ciudadanía esperaba precisamente 3 acciones importantes. Por uno, la evidencia de un liderazgo, obviamente evidenciado en la figura de Daniel Noboa. La segunda, que se hable con responsabilidad sobre la situación crítica que atraviesa el sistema energético. En las declaraciones del primer mandatario, pues él expresó brevemente, entre líneas, quiénes eran los responsables y cuáles han sido los efectos de la falta de mantenimiento en las hidroeléctricas de gobiernos anteriores. Anticipó también que hubo un sistema de corrupción en medio también del manejo de las mismas y finalmente abordó cuál ha sido la falta de planificación y seriedad en el manejo de los cronogramas de cortes. Y ahí tuvo posibilidades de lograr posicionarse de forma positiva con la audiencia digital. Es decir, que la intervención del presidente fue acogida con mucho agrado de cierto sector de los más de 2.2 millones de usuarios que están dentro de la aldea digital. Esas son las interacciones post-entrevista, pero ya en la entrevista en vivo o la entrevista que ya estaba haciendo o que se transmitía justamente, entre comillas, en vivo, tuvo también el mismo impacto que tuvo o que ha tenido y que tiene todavía la interacción en redes sociales. Hay un factor importante, ¿no? Durante la entrevista, los primeros 30 minutos de la entrevista, al menos en redes sociales, no tuvo el impacto que se hubiera esperado. Tanto es así que a partir de las 9 de la noche logra un impacto importante en conversación digital. ¿Cuánto por impacto? Se generan a las 9 de la noche alrededor de 3.700 publicaciones y estas publicaciones alcanzan 13 millones en audiencia estimada. Es decir, se logra alcanzar una audiencia importantísima en la conversación digital y las primeras reacciones a esa hora, las publicaciones más relevantes, estaban vinculadas a las primeras declaraciones del presidente. Por ejemplo, el medio de comunicación digital Enfoque TV en la red social de TikTok
compartió un extracto de la entrevista del primer mandatario que titula "Entiendo la frustración y el enojo de la gente por esta situación". Y como usted recordará, pues estas declaraciones venían precisamente de ratificar en una narrativa muy coloquial, además, porque el discurso del presidente fue extremadamente coloquial. Que se entendía que la gente estaba cabreada, dijo el presidente de la República. Es decir, que eso conectó con las audiencias, fue empático con las audiencias, ¿no le jugó en contra? No, para nada. De hecho, usó términos que obviamente muchos expertos han dicho que no eran necesarios, que eran altisonantes, no eran acorde al manejo de una crisis como la que hoy por hoy tenemos. Sin embargo, la respuesta de la ciudadanía fue positiva. Cuando el presidente emite estas declaraciones y obviamente expone, ¿no?, el término "la ciudadanía está cabreada", si yo fuera un ciudadano común y corriente estaría cabreado, dice el presidente. Este tipo de publicaciones alcanzan en TikTok interacciones extremadamente positivas. Tanto es así que la publicación que le menciono del medio Enfoque TV en TikTok logra alrededor de 86,000 likes, 15,000 comentarios y 8,000 compartidos. Luego viene el seguimiento de estas declaraciones en distintos medios de comunicación y en distintas redes, siendo el peso más significativo de atención digital en la red social de TikTok, Instagram y Facebook. Y de hecho, el mayor número de publicaciones, tanto positivas como negativas, se da en Twitter, pero la participación de la ciudadanía estuvo mucho más presente en TikTok, Instagram y Facebook. Claro, pero el escenario un poco con mayor pensamiento crítico es en Twitter. ¿Cómo estuvo ese escenario? En el caso de la red social Twitter, de hecho, no solo hubo una discusión, digamos, del círculo rojo, ¿no?, periodistas, consultores, expertos, analistas, sino que además hubo una significativa participación de estructuras bots. Con el mapa que nosotros hemos desarrollado, ahora le voy a contar la data a 24 horas de el enlace que tuvo el presidente a esta entrevista, y vamos a ver cuántos fueron las cuentas bots que actuaron en este evento. Expliquemos qué significa cuenta bots, Alondra, por favor, para que la audiencia también esté un poco clara de que son herramientas tecnológicas que se utilizan para manipular contenidos, ¿no? Correcto. Hay una diferencia aquí en el Ecuador porque nosotros tenemos 3 sistemas de cuentas de manipulación colectiva. La primera son las cuentas bots, que son cuentas encargadas de viralizar por lo habitual fake news o noticias precisamente que carecen de veracidad. La segunda ¿Y esa proporción ustedes las desechan o también la incorporan dentro de esta medición que usted está compartiendo? Nosotros utilizamos software, obviamente, de alta expertise en el manejo de este tipo de estructuras, y nosotros obviamente depuramos la data. Por eso es que ahora le voy a dar el número exacto de estructuras que estuvieron antes, durante y después del espacio de entrevista. Nada más para cerrar la idea, ¿no? Tenemos bots, troll centers, que los trolls o las cuentas trolls se encargan simplemente de viralizar, compartir masivamente el contenido, sin importar qué tipo de texto, imagen o publicación. Y atacar también, Alondra. Y generar efectos de viralización por el simple ejercicio de compartir. Y finalmente tenemos la tercera, que son cuentas posiblemente bots, es decir, que tienen ciertas características entre ser usuarios reales y cuentas falsas, que pasan por un proceso obviamente de revisión más extenso para saber con detalle cuáles son estas cuentas. Ahora, las estructuras activas bot previo, durante y post entrevista del presidente fueron de 7,900 cuentas falsas activadas entre el día de ayer y hoy a 24 horas. Eso en Twitter, ¿no? En la red Twitter o X, ¿no? Sí, Twitter o X. ¿Cómo nos damos cuenta que estas son cuentas obviamente falsas? Porque mire, esta cantidad de cuentas, 7,900 usuarios, generan 18,600 publicaciones, pero a nivel de interacciones logran una tasa mínima de participación. Es decir, la gente no participa y tampoco cree cierto tipo de publicaciones de cuentas falsas. Entonces, por tanto, no da like, no comenta y no comparte. Pero Twitter sí tiene una buena influencia en el pensamiento de los usuarios o en la corriente de pensamiento. De hecho, según Mentino, en el último reporte que hizo febrero 2024, Twitter es la red social con menos usuarios en el Ecuador. Tiene 3.5 millones de usuarios, mientras que TikTok, por ejemplo, tiene 14.3 millones de usuarios. Sí, pero influencia tiene influencia en su corriente de contenido que promueven sí, por supuesto. Expertos, eso básicamente es lo que tiene una potente influencia, diría yo.
Sí, totalmente, en eso tiene toda la razón. Y note este factor, 7.900 usuarios, 18.600 publicaciones, es una comunidad gigantesca, pero apenas logran 1.800 interacciones. Es decir, nada, ni siquiera las propias estructuras participaron de su propio contenido de crítica y oposición hacia el presidente Daniel Noboa. Tanto es así que el efecto de esta intervención, que además fue personal, intentó abordar con bastante objetividad ciertos temas en relación a las preguntas de Rafael Cuesta, le generaron una atención positiva. Y un dato importante es que del primer... Ya, perfecto, lamentablemente tuvimos ahí problemas tuvo dificultad en el sistema de energía eléctrica. Los apagones a todos nos están incomodando y esperemos que, como anunció el presidente de la República, con todas estas gestiones que se están haciendo ya en diciembre, estemos en un escenario totalmente diferente, ya que haya desaparecido la crisis. Alondra, le quería preguntar, un poco usted estaba explicando los escenarios, sobre todo en redes sociales, cuál fue el comportamiento de los usuarios y las opiniones que se vertieron en torno a la entrevista del presidente de la República, Daniel Noboa. Pero ¿fue convincente lo que argumentó el presidente? ¿Qué dice la gente en redes sociales? ¿Les convenció, les satisfizo o existen dudas y un poco de apatía por lo que acabó de expresar el presidente en esta entrevista? Hay una reflexión importantísima. Nosotros hicimos el seguimiento a una cantidad de influenciadores o agentes de opinión en todas las redes sociales y, por ejemplo, el compositor guayaquileño Gustavo Pacheco emitió un tuit bastante interesante donde él decía 3 cosas importantes. La primera, la intervención del primer mandatario le pareció honesta, nada de cálculo político, fue lo segundo que él anticipó, y tercero, dijo que fue frontal con las preguntas que le había generado Rafael Cuesta. El criterio de, por ejemplo, este influencer, que además es importantísimo localmente hablando en la ciudad de Guayaquil, fue compartido por más de 1.000 usuarios en la red social de X. Como este compositor, hubo un peso significativo de gente que empezó a comentarle de manera positiva al primer mandatario y decirle que, en efecto, el tema de los apagones es una responsabilidad conjunta. En el caso del presidente, las críticas fueron por la falta de planificación en los horarios de corte de energía, que no ayudan, obviamente, a generar alternativas de prevención ante una ausencia eléctrica. Por ejemplo, el día de hoy somos parte de este sistema porque hoy tuvimos más luz de la que estaba prevista y, sin embargo, es verdad, no se puede planificar las cosas de manera oportuna. Esa es de las principales críticas que recibió el mandatario y que bordea el 30% de contenido negativo. Mientras que en los comentarios o publicaciones positivas, la ciudadanía precisamente expresó de que evidentemente el tema de la sequía se siente. Hay ciudadanos, por ejemplo, desde la ciudad de Quito, que han dicho que se siente el calor sofocante en Quito, que es evidente cómo está el tema del calentamiento global. Sí se han convencido de la narrativa del cambio climático. Otros usuarios exponen el tema de corrupción en las hidroeléctricas. Incluso estas últimas semanas, uno de los videos más viralizados en redes sociales es un fragmento de una entrevista de Fernando Villavicencio, donde él habla sobre las 17.000 fisuras en Coca-Cola Sinclair. Y este tipo de contenido sobre la corrupción en las mega obras hidroeléctricas en la época del correísmo también es uno de los más frecuentemente expuestos en redes sociales. Por lo tanto, en segundo lugar se encuentran comentarios precisamente que respaldan el concepto de corrupción que el presidente ayer lo expresó en su espacio de entrevista. Y finalmente también ha recibido mensajes de apoyo, sobre todo los conceptos bendiciones, Dios, proteger, proteja. Este tipo de conceptos han estado muy presentes en los comentarios de los usuarios, emitiendo obviamente comentarios de apoyo hacia el primer mandatario. Él ayer habló también sobre que él se ha tenido que enfrentar a una guerra con el crimen organizado, más una crisis en el cambio climático, y que eso le ha significado no cumplir como él esperaba, obviamente, sus propuestas de gobierno. Ya, y sobre esa interacción de estos más de 2 millones de usuarios en las diferentes plataformas o redes sociales, ¿se puede identificar a qué segmento corresponden cada uno de los contenidos o de los comentarios? ¿Jóvenes, adultos, sí, influencers? Sí. Un poco para medir de dónde provienen los comentarios. De hecho, lo que hemos
hemos nosotros registrado en esta valoración del efecto post-entrevista del primer mandatario es que la audiencia de 19 a 35 años es la audiencia que más participó en el tema, además de la audiencia de 40 a 65 años. La audiencia más joven, que es la audiencia de 20 años para abajo hasta los 15 y 17, no participó sobre este espacio, obviamente, de entrevista, ni emitió ningún tipo de comentario de apoyo o crítica hacia el primer mandatario. ¿Y esa audiencia de joven que participó, en qué consideran sus comentarios? ¿A favor o en contra? Sí, comentarios de crítica en algunos casos y otros comentarios más significativamente en apoyo. Sobre todo el concepto corrupción a partir de la narrativa del primer mandatario en el espacio de entrevista fue de los que más caló en la audiencia joven. O sea, ahí le cuento que este contenido de Fernando Villavicencio precisamente es replicado por la población entre los 30 a los 40 años más o menos, de los 29, a los 40 años. Y a partir de eso también viene una crítica de este mismo sector de audiencia, sobre todo por las pérdidas económicas, la falta de empleo, la carencia de empleabilidad y obviamente lo que implica el sustento de vida a propósito de los apagones y los despidos. Un interesante debate en este segmento de audiencia, tanto a favor como en contra. Ya. Alondra, en esta crisis el gobierno creo que ha cometido varios errores, entre ellos es los cambiantes relatos y la vocería que ha tenido, lo que lo ha conllevado a cometer algunos errores. Hoy apareció ya el presidente en una entrevista y mencionó, no sé si categóricamente o no, en que se están haciendo gestiones para resolver el problema y que en diciembre ya prácticamente estaría desapareciendo esta crisis. La gente confía en este nuevo mensaje porque habían criterios y relatos desesperanzadores que lamentablemente no se cumplieron o no se han venido cumpliendo. Ahí, por ejemplo, hay un error probablemente del primer mandatario en que no solo dijo que de aquí a diciembre estaría resuelta la crisis de los apagones del último mes y medio, sino que anticipó que con las acciones que él ha tomado está garantizada la energía hasta el 2026. Esas fueron sus declaraciones en la entrevista del día de ayer. Y la ciudadanía no es que tuvo un espacio de confianza en relación a las declaraciones, porque usted sabe que ya ha habido de antesala 2 intervenciones del primer mandatario, además de su ministro de gobierno, además de su ministra encargada de energía, que no han sido reales. Por tanto, corre hoy, más que nunca, en un espacio de posible ausencia de credibilidad al hacer una afirmación tan ligera, considerando lo que pudiera llegar a pasar de aquí al mes de diciembre. Hoy los apagones fueron inestables. Claro. Alondra, y sabe que algo sumamente clave, que no le preguntaron si es que el problema se iba a solucionar hasta diciembre, y qué pasaba si se mantenía la crisis hidrológica. ¿Igual se mantenía la solución o habrían problemas? Porque eso tampoco se sabe. Y usted sabe que con el clima es bien complejo y esas han sido las fallas y las equivocaciones y los errores que ha cometido este gobierno. ¿Eso cuánto le pesará al final de cuentas? Porque se puso la soga al cuello. Y si en diciembre no pasa eso, correcto, electoralmente, chao. Y ojo, ¿no? Porque ahí, entre líneas, yo creo que es súper importante interpretar que él dejó en claro que no le interesa las elecciones de aquí a enero del 2025. Fue muy explícito en mencionar que él no trabaja por una candidatura, sino trabaja para servir a la gente. Ahora, el riesgo de esa afirmación deja aún más en tela de duda la capacidad de garantizar que haya 100% de electricidad a diciembre y que además esté de alguna forma solventada hasta el 2026, que fue lo que él expresó. Como usted bien dice, habrá que ver y vamos a tener que esperar un par de semanas para ver si las declaraciones del primer mandatario son realmente fundamentadas en base técnica y científica a partir del equipo de expertos que hoy por hoy lo están rodeando, o simplemente fue un espacio de expresión populista con el temor de lo que pudiera llegar a pasar semanas antes de iniciar el calendario electoral, porque si bien es cierto, aunque de forma oficial inicia el 5 de enero, usted sabe que ya el mes de diciembre es la antesala para posicionar a los candidatos y puede ser un riesgo muy significativo que de gozar un posicionamiento en medio de una crisis energética, todavía del primer lugar, al menos en aceptación digital, habrá que ver cómo están las encuestas, podría
terminar en los últimos lugares precisamente por no ser realista en sus ofrecimientos, ¿no? Claro, dos cosas claras de lo que usted acaba de mencionar, Alondra. Se puso la soga al cuello al comprometerse a resolver la crisis hasta diciembre e ir mucho más allá inclusive. Es decir, que también se puso una espada en el cuello o en el corazón. Si no la cumple, yo creo que electoral y políticamente se verían muy lejanas las aspiraciones del presidente de la República de ir a la reelección. Ahora, con esta última inquietud termino, Alondra. ¿Qué dijo el presidente? La gente, en vez de irse por otra opción, está resentida con esta opción. Están esperando a que se recupere. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, las afirmaciones del presidente Daniel Noboa son correctas. Prueba de eso es que con Golden hemos desarrollado un estudio de posicionamiento digital. Este estudio estuvo levantada la data del 18 de septiembre al 8 de octubre y de hecho los indecisos tenían un peso significativo. ¿Cómo termina el posicionamiento? 30% de indecisos, 29% Daniel Noboa, 17% Luisa González, 15% Jan Topic. De hecho, en relación a las declaraciones del presidente, el candidato que más ha logrado capitalizar posiblemente un voto significativo del presidente Daniel Noboa ha sido Jan Topic. Porque Luisa, en vez de crecer su tope, que ya sabemos que entre las últimas elecciones el correísmo bordea entre el 26 y el 30%, Luisa más vale ha decrecido significativamente, prueba de la inconformidad de la RC ante el anuncio de su binomio Diego Borja, y no ha logrado crecer, está bastante todavía inestable su proyección de crecimiento, mientras que Jan Topic del 1 al 8 de octubre, que se levanta el estudio de Golden, sí logra un crecimiento vertiginoso de casi 6 puntos. Tanto es así que de Luisa González a Jan Topic hay una diferencia de 2 puntos. De los dos hay una diferencia significativa le interrumpo, a Daniel Noboa, ¿no? A ver, entonces, ¿cuántos puntos tiene de intención de votos Luisa González? Ojo, nuestros informes no son una medición precisamente electoral, es una medición de aceptación digital. Es en cuanto a aceptación digital, ¿cuántos puntos tiene Luisa? El 17% de aceptación digital. ¿Noboa? Jan el 15% y Daniel el 29%. 30% de usuarios indecisos. Pero se mantiene con una buena aceptación a pesar de la situación o de la crisis que está viviendo el país. Aunque hay quienes dicen que no responsabilizan totalmente a este gobierno, pero sí que ha tenido un mal manejo de la crisis. Es decir, Alondra, y con esto sí ya termino, si supera la crisis o resuelve la crisis hasta diciembre, creería entonces que aumentaría la credibilidad, la aceptación y probablemente hasta la intención de voto del candidato presidente. Usted hizo una pregunta que me parece muy necesaria evaluar, porque es correcto. Si el presidente cumple su palabra y a diciembre hay una solución técnica, científica, práctica de la crisis energética, vuelve a entrar en la carrera electoral. Si no cumple su palabra, será de los candidatos que queden entre los últimos lugares, porque él tiene el reto más importante. Él es candidato presidente. Y todos los ojos están encima de él, y más en medio de una crisis, porque, ojo, la crisis energética no es solo la única crisis a la que él está atravesando, está la crisis de seguridad, que no ha disminuido en número eficiente el impacto que esta tiene ni en la vida de los ecuatorianos ni en ningún factor asociado o correlacional al tema de la inseguridad. Entonces tiene varios retos de lograr un equilibrio, porque solucionarlos en pocas semanas es inviable, sería nosotros también evaluar en función de humo, pero si logra equilibrar algunas acciones eficientes, puede entrar a la carrera y todavía tiene posibilidades, incluso en el mes de diciembre, con una buena gestión, de posiblemente pelear la reelección en una primera vuelta. Perfecto, mi querida Alondra Enríquez, consultora política digital, muchísimas gracias. Me ha dado un gusto enorme de conversar con usted porque maneja muy bien la data, tiene algunas mediciones en el ámbito digital, ha proyectado con energía el aporte o el insumo que usted precisamente maneja y son orientaciones que son fundamentales en estos procesos electorales y sobre todo también de orientación a la opinión pública que también debe ser válida para que los ecuatorianos vayamos en las próximas elecciones de febrero de 2025 a escoger al mejor perfil que pudiera sacarnos de la situación en la que nos encontramos. Muchísimas gracias, mi querida Alondra, muy gentil, muy amable.
A usted, Pedro, y a su audiencia, realmente para mí un placer. Espero que no sea ni la última ni la primera. El placer y el gusto ha sido mío más bien, Alondra. Muchísimas gracias. Por supuesto que seguiremos conversando.